al ISIR, a nuestro instituto, que nos facilita toda esta logística para seguir trabajando de manera remota, y invitarlos a mandar sus propuestas. Veo que hay excelentes especialistas en las problemáticas que a nosotros nos interesa abordar en este seminario, y que están abiertas las puertas para que puedan participar también como disertantes. Les presento entonces a la doctora Carolina González Undurraga. Carolina es historiadora, doctora y maestra en Historia por el Colegio de México y máster en Estudios de Género y Cultura, mención Humanidades por la Universidad de Chile. Es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica, integrante del Grupo de Estudio de Género y Raza, Miradas Interseccionales, y del Grupo de Estudios Historia y Justicia. También participa en la Red de Historiadoras Feministas y en la Red Chilena de Estudios Afrodescendientes. Profesora del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, CGCAL, y del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado hasta hace muy poco como directora del CGCAL y coordinadora del Máster en Estudios de Género y Cultura, también de esta institución. Voy a recordar solamente dos libros que son nuestros referentes en nuestro trabajo, y que incluso podemos compartir. Yo creo que están, Carolina, disponibles. Estos libros tienen acceso ya abierto por internet, se pueden localizar. Uno es Esclavos y Esclavas demandando justicia, Chile 1740-1823, documentación judicial por carta de libertad y papel de venta, publicado en el 2014, y el libro que co-coordinó con María Elisa Velázquez, Mujeres africanas y afrodescendientes, experiencias de esclavitud y libertad en América Latina, del año 2016. Justamente conversábamos con Carolina que lo que nos va a presentar hoy forma parte de lo retaseado de una actividad de investigación cuando se tiene a cargo la gestión de un instituto y de un máster, como le ha tocado en los últimos años. Y lo que vamos a escuchar hoy es archivos judiciales como archivos de género, como archivos género racializados, mujeres esclavizadas en Chile colonial. Te escuchamos, Carolina, un gusto tenerte. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias, Miriam, por la invitación a esta sesión del seminario. Y antes de empezar, comentarles que, bueno, estoy muy honrada y un placer estar acá, y yo le comentaba a Miriam, porque venimos hablando de esta participación hace un tiempo y no lográbamos coordinar del todo, y en este contexto tan complejo que estamos viviendo, ¿no?, con la pandemia. Le comentaba yo a Miriam que bueno, efectivamente, como ella señalaba, estoy en un momento y que es lo que les traigo hoy más bien, en un momento donde me estoy preguntando respecto a qué producen en nosotras como investigadoras los registros judiciales, ¿no?, con los cuales yo tengo un encuentro. La investigación que yo tengo, que lleva ya muchos años, se surge de un encuentro con ese material, un material producido por personas esclavizadas de origen africano, un encuentro en el archivo, ese encuentro ha tenido diferentes momentos y diferentes formas de desplegarse en mi trabajo o en mi escritura historiográfica. Y bueno, es un problema de investigación que se inicia hace unos 10 o 15 años más o menos, y que tiene que ver con la relación en un principio entre esclavitud y justicia, ¿no? Entonces, un poco hoy día comentarles sobre ese recorrido, y también en lo que estoy escribiendo o intentando escribir en el último tiempo, porque efectivamente avanzo de a poquito. Y espero este año ya concretar efectivamente con un artículo que le tengo comprometido acá a Miriam, y otro que tengo comprometido para otras colegas, ¿no? Bueno, entonces, como les comentaba, en términos muy generales, esta relación
entre esclavitud y justicia, que surge a propósito del encuentro con el material de archivo en el Archivo Nacional, en este caso de Chile. En un primer momento lo que me interesó ahí fue conocer la circulación de saberes letrados y profanos, por decirlo de alguna manera, sobre la esclavitud en los espacios judiciales, así como el uso de la justicia por personas esclavizadas, hombres y mujeres. Y más recientemente, en los últimos años, el foco lo he puesto completamente en las mujeres esclavizadas. Necesité tener una panorámica más amplia primero sobre la litigación, para luego concentrarme en particular en las mujeres. Y en las mujeres esclavizadas y su producción de archivo y sus estrategias y usos de la libertad. En un primer momento entonces me interesó los usos de la justicia y ahora me interesan los usos de la libertad. Y entonces también cuando pienso en la producción de archivo de las mujeres esclavizadas estoy pensando en sus formas de escritura, ¿no? De una escritura que queda registrada en un archivo judicial colonial, ¿no? Y entonces eso a grandes rasgos, y para empezar quiero leer brevemente dos fragmentos de un texto que estoy escribiendo en un ensayo. Quizás uno tiene que ver con un texto, es un fragmento de mi tesis doctoral que pasa por diferentes momentos, y el otro tiene que ver con un fragmento de lo que estoy escribiendo para un ensayo, ¿no? Voy a leerlos y después voy a pasar a contar cómo ha sido la producción de estos textos. Creo que de esta manera podemos entrar un poco en onda, por decirlo de alguna manera, respecto a esta investigación. Bueno, libre por razón de origen, la demanda de Francisca Cartagena y la inscripción en el archivo. Acerca de su origen nada afirman, ni si el dominio que en ella ejercen era verdadero o supuesto, y lo cierto es que hasta lo presente no se ha presentado por la parte contraria, ni por sus primeros amos, escritura ni otro documento que acredite la esclavitud de la Juana, tronco y origen de los demás. El proceso judicial levantado por María Francisca Cartagena, esclavizada por ella y sus hijos, fue de una substanciación extraordinaria. Se extendió por casi 12 años y por 246 fojas, 492 páginas. Comenzó en julio de 1790 y terminó sin resolverse, por escrito al menos, en marzo de 1802. Y se desarrolló imbricando rumores, testamentos, documentos parroquiales y principios procesales. Se tramitó entre la ciudad de Santiago, la villa de San Fernando, así como doctrinas y parajes del partido de Colchagua. La familia de María Francisca era de la zona de Cabull, una zona donde hay salinas, donde hay sal, ¿no? Incluso llegó a Madrid, cuando la demandante usó del recurso de segunda suplicación ante el Consejo de Indias, última, y como ustedes saben mejor que yo en este grupo, más alta instancia judicial de América colonial. Es decir, apeló la sentencia de revista que la Real Audiencia habría dictado hacia fines de 1797 o inicios de 1798, está perdida la foja, y en la cual se declaraba no haber lugar a la demanda de Francisca por errores procesales. Por lo tanto, el rey manda que se haga todo el caso de nuevo, 12 años de litigación, ¿no? Todo de nuevo. Francisca estuvo litigando para que se reconociera su libertad y la de sus hijos, en función de un argumento central: ser descendientes de Juana Cartagena, su abuela, que nunca habría sido esclava, pues, comillas, su origen era de persona libre. Por lo mismo le correspondía la libertad, su esclarecimiento y reconocimiento por parte de las autoridades. El procedimiento para esto tuvo dos momentos. El primero fue instalar la figura de Juana Cartagena, la abuela, como india y por lo tanto libre. El segundo fue insistir en una suerte de libertad retroactiva de Juana Cartagena, mulata y por lo tanto esclava. Hay al menos 3 versiones dentro del expediente sobre el origen libre de Juana Cartagena, la abuela de Francisca. La defensa se afirmará en todas para justificar el origen libre de Francisca y sus hijos, es decir, la nieta y bisnietos. Estas versiones se apoyan en testigos, así como en un acta de bautismo. Las pruebas, ¿no? La primera versión afirmaba que Juana era de calidad india. Más adelante en el proceso, un testigo afirma que fue, comillas, libre sacada de la tierra de adentro, de calidad india, haciendo eco, ¿no?, a la memoria de la esclavitud indígena que fue legal durante todo el siglo XVII en Chile. La segunda versión era una variante de la anterior, donde la calidad india y mestiza se confundían. Así Juana era de calidad india por ser hija de mestiza. Un tío de Francisca Cartagena, de 80 años, atestiguó en 1793 que Juana era mestiza por ser hija de don Juan de Valladares y, comillas, una india cuyo nombre no tiene presente.
La tercera versión afirmaba que era una mulata libre, según un acta de bautismo donde figuraba como Juana María Cartagena. Su padre habría sido Juan Cartagena, mulato esclavo, y su madre Marta Cárdenas, mestiza. Doña María Cartagena, la ama, habría hecho creer a Juana que era esclava porque su padre lo era. La parte contraria objetó todas las versiones que presentó la defensa porque de los testamentos y de sus testigos se deducía que Juana había sido una mulata esclava, lo mismo que Francisca. Las complejidades de la reconstrucción judicial y social de esta genealogía abren las explicaciones del origen libre de Juana, y por ende de Francisca, su nieta, su descendiente. El caso judicial de Francisca Cartagena se inscribe en un corpus documental en un archivo mayor. Se trata de un centenar de expedientes judiciales del periodo colonial, producto de quejas elevadas ante la justicia por personas por personas esclavizadas de origen africano, identificadas con marcadores racializados variables, tales como negra, mulata, zamba, mestiza, morena, parda, pero también india. De la comparación del material se evidencia que las mujeres esclavizadas registraron sus historias y demandas de forma diferente y más profusa que los hombres. Por una parte, las mujeres litigaron mayoritariamente para obtener carta de libertad, a diferencia de los hombres que lo hicieron para obtener papel de venta. Por otro lado, de un total de 116 casos elevados por personas esclavizadas entre 1770 y 1823, que es el periodo en que yo he estudiado más sistemáticamente, ¿no? Y según los registros conservados en el Archivo Nacional, y eso es otro ojo, es como el ojo metodológico, ¿no? Es lo que trabajamos según el material que tenemos disponible, que quedó por escrito, ¿no? También había justicia verbal, ¿no? Bueno, resulta que la mayoría, además de esos casos, fue elevado por mujeres. O sea, las mujeres litigaron en su mayoría para obtener libertad, y de ese conjunto de litigación, además, la mayor parte de mujeres de personas que van a los tribunales, de personas esclavizadas, son mujeres. A diferencia de los casos de hombres, los casos de mujeres esclavizadas presentan más variaciones en sus contenidos y estrategias judiciales. Además, sus historias son difíciles de agrupar en una sola narrativa. Y esto a mí me interesa particularmente y es un poco lo que voy a hablar hoy. Si bien remiten a un repertorio jurídico y judicial acotado, ¿no? El mismo que les permitió dejar su inscripción en la Administración de Justicia Colonial, en sus archivos. Analizar el caso de las esclavizadas y su relación con la libertad y la producción de archivos es relevante por su presencia en tribunales y escribanías, por la transmisión de la condición esclava por vía materna, porque las mujeres fueron uno de los principales botines de guerra de los europeos, por su rol productivo y reproductivo en las sociedades coloniales, y porque generaron redes que les permitieron resistir su esclavitud, negociar y comprar su libertad, ya fuese ante tribunales o con sus amos y amas, ¿no? Por otro lado, una posible hipótesis, que es bastante evidente, que explique las diferencias y especificidades en relación al registro de las mujeres esclavizadas, para el caso que me interesa, que es el de Chile en particular, es el principio jurídico partus sequitur ventrem, el parto sigue al vientre. Y que hizo que las mujeres se inscribieran ante la justicia la historia de lo que podemos identificar como sus vientres en diáspora, para reinterpretar el principio jurídico y producir el efecto contrario, fijar el vientre, su vientre, detener su recorrido, al liberarlo y desatarlo del amo. En esa operación ocurrió a veces que sus ascendencias maternas debían mutar estratégicamente, negar lo negro, entre comillas, de lo materno, esconderlo, volverlo difuso, ausente, confuso en la narrativa judicial, al nombrar a las abuelas generalmente con otro nombre y o calidad, raza, ¿no? El marcador racializado, para volverla admisible y así poner en duda la herencia de la servidumbre perpetua. Una abuela que de mulata o negra pasaba a ser india. Esta operación dentro de los márgenes del poder, es decir, la interpretación del derecho colonial, habría creado, no obstante, otras formas de definir sentidos y prácticas de la esclavitud y la libertad, y nuevas formas de cuestionar el orden colonial, por ende la colonialidad del género. En esto estoy pensando en María Lugones, ¿no? En ese texto que es tan, un clásico a estas alturas, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Habría implicado por defecto la producción de la figura de una madre ausente, que es algo en que estoy trabajando en términos más ensayísticos, voy a pasar a explicar eso en un momento. Es lo que intento rastrear al describir el procedimiento de esta operación en el caso judicial de Francisca, pero además las prácticas de archivo que evidencia un caso como este me llevan a pensar que si acaso la escritura judicial como inscripción de memoria, como práctica de archivo, no funciona tan bien como una fabulación crítica, y en esto estoy pensando en Saidilla Harman, y ya voy a ir a eso en un momento. Que tiene gestos, esa escritura, obligadamente oficiales y oficiosos, pero también disruptivos, ¿no?
confundir la madre por un lado y hablar la lengua del tole tole. Ya podemos hablar a qué me refiero con eso. Esos gestos y sonidos en la escritura de archivo, ¿no?, invitan a comprender el archivo judicial desde múltiples epistemes, por muy obvio que parezca, ¿no? La episteme en este caso las mujeres esclavizadas, la producción de saberes y conocimiento, ¿no?, que se produce en su uso de la justicia. E impone la necesidad de escuchas con y contra el archivo. Y en esto estoy retomando a Saidiya Harman. Ese texto. Voy a volver a lo de con y contra el archivo, pero ahora quiero leer otro texto, breve, que se llama Cantinelas. María Francisca Cartagena, nieta. María Josefa González, o Cartagena, madre. Juana Cartagena, abuela. De ellas se dice esclavas, de ellas se dice libres por razón de origen, de ellas se dice compradas maliciosamente, de ellas se dice que recitan molestosas cantinelas. ¿Cómo narrar en este sur historias de mujeres en esclavitud, en servidumbre perpetua, en cautiverio? Una nieta y una abuela con marcas, negra, mulata, mestiza, india, india mestiza. Lo común de una huella, un nombre. Nombre propio es nombre ajeno, nombre impuesto, nombre propio ajado en lengua de látigo. Confundir el nombre materno para liberarse, la esclavitud, marca de archivo. Imagino escribirlas en gestos encarnados, como si la mano que escribe es nuestra. La sorpresa de ese primer encuentro entre nosotras, recorrer sus nombres en una lista en el inventario de un fondo documental, Real Audiencia, Tribunal de Justicia y Gobierno. Inventario con ítem 1, nombres de hombres, nombres de mujeres. Ítem 2, nombres de negras, nombres de mulatas, nombres de zambas, nombres de pardas, nombres de mestizas, nombres de indias, nombres de esclavas. Ítem 3, nombres de lugares. Ítem 4, años, fechas de inicio y término del documento. Ítem 5, cantidad de fojas del documento manuscrito. Ítem 6, señalamientos de las motivaciones del registro. Por su libertad, por su venta, por maltrato. Por maltrato, por su libertad, por su venta, por maltrato, por su libertad, por su libertad, por su venta, por maltrato. Leer una y otra vez cada expediente y cada historia ahí narrada, y la trama misma, y a veces sus firmas, un nombre, dibujado a pulso, una X en inestable tinta. Sus nombres, a medias palabras, se empeñan en hacer uso de la palabra, palabras escritas en letra escribanil, en una y cientos y miles de fojas. Sus historias como reclamos, memoriales, declaraciones, testimonios, sentencias, biografías, autobiografías, cartas, cuentos, poemas, novelas. Sus historias en papel sellado, cosidas a mano, descritas a pluma. Nuestra memoria impregnada de tinta ferrogálica, la tinta más importante en la historia de Occidente, no puede ser borrada fácilmente, afirman los especialistas. Un tatuaje de cientos de años se corroe en mi piel, me oxido. Palabras aguándose. Sus historias de gritos, gemidos, llantos, risas, silencios, ecos. El archivo como tole tole, estruendo de sus imperiosas quejas y huidas, huellas de fuga y colisión. Esta molestosa cantinela de otra lengua ocupa fojas que suenan desde lo oscuro, vetusto y profundo. Y esa es una cita de Audre Lorde. Eso entonces como dos ejercicios de escritura muy distintos en los que uno más, la escritura historiográfica, ¿no? A la que estamos acostumbradas, en la que estamos entrenadas, en la que yo he sido entrenada, y otra escritura que es más ensayística, que tiene otra, que se mezcla con otros registros y que me hace preguntarme efectivamente sobre cómo nos relacionamos con el archivo y cómo estamos escribiendo las vidas de las mujeres esclavizadas de origen africano, ¿no? Quienes trabajamos, ¿no?,
con estos problemas de investigación, ¿no? Entonces, si quieren comparto, me pueden interrumpir, ¿eh? Ahora, pero voy a compartir pantalla para contar un poco cómo ha sido este proceso, y no encuentro ahora el PPT. ¿Qué hice? No está. Acá está. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno. Sí, perfecto, Carolina. Ok. Bueno, entonces como les comentaba, lo que me interesa, en lo que he estado, digamos, involucrada en mi recorrido como historiadora, ha sido, quiero presentar hoy día algunas notas entonces para una investigación y quiero subrayar ese litigación de personas esclavizadas en los foros de justicia de Santiago, ¿no? Y entendiendo el archivo, ¿no?, como judicial, como un archivo género racializado, y también en lo que estoy explorando de forma más ensayística con la figura de la madre negra ausente de Chile, ¿ya? Bueno, este es el material con el que yo trabajo, probablemente muchos de ustedes se han encontrado quienes trabajan en historia colonial y con historia de la justicia, con materiales de este tipo, lo han visto, ¿no? Ese es el material con el que trabajé durante mucho tiempo para conocer los usos de la justicia, ¿no? Donde encontramos también documentación variada como los papeles de venta, ¿no? Voy rápido, y estas son, y las cartas de libertad que están propiamente tales, ¿no? Los procesos de manumisión que están registrados en las escribanías, ¿no? Pero que es una de las solicitudes que tiene la litigación de personas esclavizadas, es obtener esta carta finalmente, ¿no? O bien obtener el papel de venta, que es lo que está acá. No voy a entrar en esto, si a alguien le interesa que hablemos sobre la descripción cuantitativa del archivo, lo hago con gusto, porque me pasé mucho tiempo haciendo estas tablas, pero luego ya me harté de seguir haciendo esto, pero me sirvió mucho cruzar la información para poder decir, ¿no?, que efectivamente, bueno, sí, en este corpus documental son las mujeres, lo que leía yo en el primer texto que les presenté, son las que van a la justicia y piden principalmente por libertad. No hice yo una tipología de demandantes solamente por género, sino que también la quise hacer más compleja y lo hice colectivo y familiar. Sin embargo, si le hiciéramos solo por género, la mayoría de los casos colectivos y familiares hay mujeres, son las que llevan las causas, ¿no? Por lo tanto, se amplía la cantidad, ¿no? Y luego, bueno, a propósito de eso, entonces, en eso he estado los últimos años o sea, la mayoría del tiempo estuve analizando ese tipo de material para conocer los estudios de los usos de la justicia y llegar a la conclusión en un primer momento, ¿no?, en que, claro, las personas esclavizadas estaban, lo que les interesaba, ¿no?, o lo que se decía era que en lo que persistían era en la noción de una justa esclavitud. Habían esclavitudes, por lo tanto, justas e injustas. Y eso fue lo que trabajé durante mucho tiempo, y me interesó mucho también qué pasaba con los mediadores, ¿no?, los procuradores de pobres, ¿no?, los abogados de pobres, que también son quienes hacen el puente entre la justicia y las personas esclavizadas. Y acá un poco es un recorrido panorámico de las investigaciones que he hecho. Primero, los usos sociales de la justicia. Para mí la historia de la justicia ha sido fundamental para poder encuadrar metodológicamente el material, porque en un primer momento quería hacer una investigación sobre las relaciones amo-esclavo, analizaba casos, pero me di cuenta que estaba, de pronto, las interpretaciones que estaba haciendo no eran las más adecuadas, tampoco me parecía que era muy interesante lo que estaba yo diciendo, que ya había sido dicho, y por lo tanto, el contacto con la historia de la justicia, en particular los usos sociales de la justicia, fue sumamente iluminador para comprender el material. Eso fue un momento inicial, o sea, y me sigue acompañando, y que me permitió un poco moverme hasta lo que estoy hoy, ¿no? En este recorrido, obviamente que siempre está presente la historiografía sobre la esclavitud de africanos y sus descendientes en las Américas,
También tuve un proyecto de historia comparada entre Santiago y Ciudad de México, que todavía estoy en duda con un texto sobre la fuga, ¿no? Y luego se fue haciendo para mí más evidente y más intenso la importancia de analizar los casos ahora sí de las mujeres, teniendo como todo este material y habiendo sistematizado el corpus documental, como se los comentaba, me interesó mucho. Ahora sí digo, bueno, aquí hay algo particular pasando con las mujeres esclavizadas, quiero conocer un poco más de esto, ¿no? La cuestión del parto sigue al vientre es evidente, pero me interesa no quedarme solo en eso. O sea, sí, obvio que van más al tribunal porque sus hijos son esclavizados. Yo quiero saber un poco más, quiero saber cómo se da ese procedimiento y también, por otra parte, qué estrategias hay, ¿no?, para la liberación y cómo se usa la libertad, en un entendido de que esclavitud y libertad, más que ser opuestos, muchas veces están en un continuum, ¿ya? Y entonces, en eso estoy, en esto de acá, en el punto D, pero de ahí ha salido como otro punto que tiene que ver con enfoques feministas y enfocar desde ese lugar a los archivos y entenderlo como archivos género racializados y explorar en la escritura, ¿no? En una escritura, no sé, más ensayística, que tiene otros recorridos y que me interesa mucho y que ha sido una escritura inesperada. Y también dar cuenta de cómo nuestras investigaciones son con la escritura, ¿no? No es algo neutral lo que ahí sucede, y por lo tanto interpelarme a mí misma como historiadora respecto a eso, ¿no? Y cómo también tenemos que responder a una institucionalidad, en este caso historiográfica, ¿no? En las maneras en que escribimos y cómo podemos acercarnos a ese material, que en este caso es un material vivo, ¿no? El archivo está vivo, el archivo no está muerto, no está solamente archivado, ¿no?, en una institución. Tiene efectos hasta el presente. Y entonces, ¿cómo estoy con el tiempo? Ya. Entonces, actualmente tengo dos líneas o dos proyectos, ¿no? Uno es un proyecto que tiene que ver con entender los usos de la libertad, ¿no?, por parte de mujeres esclavizadas, y que parte de la evidencia que les comentaba, que tiene que ver con que la mayor parte de mujeres, o sea, la mayor parte de la litigación de personas esclavizadas es hecha por mujeres y tiene además particularidades, ¿no? Entonces la pregunta tiene que ver, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es particular? Y una respuesta tiene que ver con esto también que comentaba, que el parto sigue al vientre, ¿no? La gestión de ese principio jurídico influyó en esa producción de archivo y en ese uso de la justicia, ¿ya?, que se traduce en solicitar la libertad. Y solicitar la libertad implica también negociación de sentidos y prácticas de la esclavitud, pero también de los marcadores género racializados que sostenían la esclavitud. La esclavitud es una institución que está profundamente género racializada. Son las mujeres, o sea, es la trata transatlántica, pero también la producción y reproducción, ¿no?, de personas esclavizadas en América en general, ¿no?, se da a través de los cuerpos de las mujeres esclavizadas. Y en eso la historiografía sobre los contextos de plantación, sobre el Caribe, son muy elocuentes al respecto. Entonces es pensar en eso, en nuestros contextos, donde, claro, la población esclavizada, ¿no?, de los datos que tenemos, en el caso de Chile, no es muy numerosa, ¿no? Hay más población libre o liberta, ¿no? Entonces eso también nos lleva a preguntarnos cómo se produjo eso. Sin embargo, no podemos pensar, ¿no?, que la esclavitud fue algo, digamos, anecdótico o pasajero o no tan relevante simplemente porque no había muchas personas esclavizadas. Creo que eso, que ha sido una interpretación que ha implicado la invisibilización de esta temática en el caso de la historiografía chilena, en realidad esconde una serie de prejuicios que invisibilizan la presencia de las personas africanas y sus descendientes en la historia, en este caso de Chile, y cómo, ¿no?, eso se transmite hasta el presente. Entonces, este es un proyecto de corte, si ustedes quieren, más histórico. Y por otra parte, ese proyecto entonces, y la evidencia que he encontrado a propósito de las investigaciones que he hecho, tiene que ver con poder
articular metodológicamente desde otros lugares la investigación, y ahí pensar el archivo judicial como un archivo de género racializado me abre otras maneras de entender precisamente cómo se configuran las relaciones de género en el periodo colonial, en función de una historiografía también que así lo ha señalado, pero también de acercamientos teóricos que tienen que ver con las epistemologías feministas, o con acercamientos de los estudios feministas al tema. No voy a entrar acá en mucho detalle en honor al tiempo, pero sí me parece interesante los trabajos de Jennifer Morgan para el caso de Estados Unidos, y la insistencia de ella, ¿no?, en que las experiencias de esclavitud de las mujeres esclavizadas, ¿no?, arrojan una luz crítica. Por lo tanto, no es solamente una cuestión de datos lo que encontramos en el archivo judicial, por muy obvio que esto parezca, sino que ahí hay una producción, ¿no?, de saberes, y hay un registro de documentación por parte de las mujeres esclavizadas que dan cuenta también de la solidez ideológica que tiene la esclavitud en el periodo colonial. O sea, no podemos pensar, creo yo, y no solamente lo pienso yo, el periodo colonial sin el sustento que da la esclavitud afrodescendiente, africana y afrodescendiente, pero también la esclavitud indígena y las formas de trabajo forzado o semiforzado. Y en esto la historiografía sobre el trabajo colonial creo que también es muy interesante de vincularla, ¿no?, con la cuestión de, obviamente, de la esclavitud. Y entonces voy a pensar el archivo de maneras diversas, ¿no?, como registros materiales e inmateriales, ¿no?, archivo, y por inmaterialidad me refiero al archivo de sentimientos y del trauma. Ahí me sirven propuestas como la de Ansvetovich, por ejemplo, sobre los archivos lesbianos, ¿no? Creo que hay ahí una producción teórica sobre qué es el archivo desde los estudios feministas y LGTBI súper interesante con la que tenemos que conversar para pensar históricamente los materiales con los que estamos trabajando, ¿no? También como una práctica, ¿no?, el archivo como práctica de registro. En este caso es una práctica de registrar por escrito o de manera hablada, dictada, contada, ¿no? También como una huella que se puede borrar o olvidar, reactivar, ¿no? Y ahí el archivo como memoria, ¿no?, una memoria encarnada. Y por último, en lugar, una institución que es el archivo con esa mayúscula como un archivo nacional. Y luego, bueno, hay otras referencias historiográficas, no voy a entrar en esto. Bárbara Bush, por ejemplo, que ha analizado y descrito los tramos de la esclavitud de madres y niños esclavizados en el Caribe. También me interesan mucho trabajos como el de Marisa Fuentes, ¿no?, sobre la esclavitud de mujeres en Barbados, y donde ella analiza las posiciones y perspectivas de las mujeres esclavizadas dentro del archivo tradicional, y hace una serie de preguntas que me parecen interesantes también para nosotras, en un contexto también de archivo donde tenemos archivos generosos, si ustedes quieren, ¿no? No son archivos escasos en ese sentido. Por ejemplo, los archivos judiciales. Tenemos ahí documentación que nos habla de historias, pero me parece que hay que mirarlas, ¿no?, volver a mirarlas desde estas preguntas que también comprometen, como dice bien Marisa Fuentes, el archivo tradicional, pero también las epistemologías feministas negras, los estudios críticos del poder y la forma del archivo, y los debates historiográficos en estudios de esclavitud sobre agencia y resistencia. Y por último, Saidiya Harman y su propuesta de fabulación crítica, que me interesa especialmente esto último, les recomiendo, ¿no?, Venus en dos actos, está traducido también, y yo también lo traduje, después me di cuenta que estaba traducido. Saidiya Harman se pregunta, ella está pensando en lo que se conoce como el Middle Passage, ¿no?, el viaje de la trata transatlántica y el problema de archivo que hay ahí, ¿no?, y la violencia de ese archivo, ¿ya? Entonces ella se pregunta cómo hacer para sobrepasar ese epistema de silencio y violencia del archivo. Y un camino posible, dice ella, es la fabulación crítica, que es una metodología de escritura, una práctica cuyo propósito no es dar voz al esclavizado, sino imaginar lo que no se puede verificar. Un ámbito de experiencia que se sitúa entre dos zonas de la muerte, y tener en cuenta las vidas precarias que son visibles solo en el momento de su desaparición. Es una escritura imposible, que intenta decir lo que se resiste a ser dicho, es una historia de un pasado irrecuperable, es una narración de lo que podría haber sido, es una historia escrita con y contra el archivo. Y entonces, a propósito de eso, es que, y de una experiencia que para mí ha sido más en la corriente del archivo, ¿no?, y ahí estoy pensando en lo que dice Anne-Laure Stoller, ¿no?, es un poco pensar en este con y contra, ¿no?
en esa posibilidad. Y cómo eso tiene efectos, además, en este caso, en una escritura que para mí apareció y que ha sido novedosa y que me hace pensar en ese escribir con ese material, escribir con las mujeres esclavizadas. Y entonces, un poco la propuesta, ¿no?, del archivo género racializado tiene que ver con que, bueno, estamos ante el material de mujeres esclavizadas, que por lo tanto están género racializadas y feminizadas, tienen una triple, al menos una triple condición, ¿no? Son mujeres, son esclavizadas y son marcadas como negras, mulatas, indias, ¿no?, etc. Y entonces producen, y también son producidas por un registro escrito, y de tal manera inscribieron y preservaron una huella propia, ¿no?, y común. Un archivo que por su contexto de producción es también archivo género racializado siempre presente, que influiría de forma paradojal la relación, porque la potencia o la inhibe, entre historia, historiografía y memoria de la presencia africana en Chile, y cuyas huellas se propagan hasta este presente. Ese rastro permitiría adivinar, entre otras cosas, a una madre ausente, amada y negada, una madre negra ausente de las representaciones culturales, y que tiene que ver con lo que les contaba de estas estrategias, ¿no?, de cambiar las ascendencias maternas. Una madre cercana y lejana, reconocida por su descendencia directa por nacimiento y por lo mismo condenada. Para evitar dispersión, sus descendientes ensayaron desconocer la ascendencia materna. El parto sigue al vientre, ¿no? Acá habría una madre ausente por defecto. También una madre cercana y lejana, reconocida por su descendencia indirecta, madre de pechos, ama de leche, y por lo mismo desleal, para devenir propietaria de sus madres de pechos. Sus descendientes de pechos desconocieron ese primer amor, ¿ya? Y esa es otra cuestión que estoy trabajando en este ensayo, pero que tiene que ver más bien con los casos con la figura de la nodriza, ¿ya? Y entonces aquí vamos a estar ante una madre ausente, madre negra ausente, madre esclavizada ausente, con una presencia implícita, latente, que nos habita a condición de existir bajo un mandato de negación. Negación en tanto tomar noticia de lo reprimido, pero precisamente eso, solo tomar noticia para luego dar vuelta a la página o observarla como algo distante. Y esta negación que se ejecuta en una no representación o borramiento es evidente en la mayor parte de la historiografía chilena del siglo XIX y XX al afirmar que no hubo personas negras y sus descendientes en Chile, o muy pocas, porque muy caras, porque el frío, ¿no? Y en contraste directo con el material de archivo, donde la población de origen africano, libre o esclavizado, es visible, por no decir hipervisible. La historiografía ha ido cambiando en el siglo XXI al respecto. Y entonces, y con esto voy a ir cerrando, sí. Entonces, eso un poco las dos cuestiones que estoy trabajando, una cuestión, si ustedes quieren, de corte más histórico, ¿no?, un estudio de ese tipo, y otro que tiene que ver con esta reflexión sobre cuáles son las implicancias de ese archivo hasta el presente, y eso tiene que ver con algo que me hizo darme cuenta de eso, que fue la muerte de Joan Florville, una mujer haitiana que murió en 2017, a quien le quitaron su hijo. Y de algún modo esa historia a mí me hizo conectar con las historias del archivo. Es decir, yo dije, esto yo lo he visto en otro lado, lo he visto en el archivo, ¿no? Y un poco esa implicación de cómo esas memorias estarían presentes hoy en la sociedad chilena, que hacen, por ejemplo, ver, entre otras cosas, no solo eso, pero esa historia negada de la esclavitud, ha generado estas formas de resistencia, por ejemplo, a las poblaciones migrantes afro-latinoamericanas en particular, ¿no? Y el caso de Joan Florville lo ilustra muy bien, el caso de una mujer que además le quitan su hijo, hay todo un asunto ahí complejo, ¿no? Porque luego de su caso hay otros casos más también donde les quitan a las mujeres haitianas a sus hijos. Hay una cuestión con eso que a mí me hizo conectar con la cuestión del archivo y con la cuestión de los vientres en diáspora, ¿no? Eso. Y luego, en el análisis mismo del material judicial, ¿no?, esto desde los usos de la justicia a las estrategias o usos de la libertad por mujeres esclavizadas, yo he podido identificar al menos dos estrategias, ¿no?, o dos ejes generales en la litigación a propósito de la libertad. Uno es la redención del cautiverio,
Y para eso hay dos estrategias. Uno es el pago de rescate o la coartación, la autocompra, y lo otro es la fuga. Estoy marcando en negro lo que está marcado, lo que está destacado es lo que tiene más que ver con las mujeres esclavizadas. Y luego lo que identifico como esclavitudes transitorias, ¿no? Uno, la naturaleza libre por razón de origen, que fue lo que leí al principio con el caso de Francisca Cartagena, y en particular, ¿no? La estrategia del cambio de ascendencia materna. Luego, la otra cuestión es la ley de libertad de vientres, no voy a entrar en eso hoy porque es una historia que nos alargaríamos mucho, ¿no? Que es en teoría un cambio radical, aunque no lo están. Y por otra parte, dentro de esas esclavitudes transitorias está también la cuestión de entre la esclavitud y la libertad cuando hay un cambio jurisdiccional o imperial, ¿ya? Entonces, brevemente, mostrarles alguna de la documentación respecto a la coartación, ¿no? Que tiene que ver con el pago de rescate, es comprarse en cuotas a largo plazo sin interés, y aquí lo que he podido encontrar son las redes de mujeres y de familias de mujeres esclavizadas que se organizan y saben muy bien cuánto vale su trabajo, ¿no? Para poder pactar, en este caso con sus amas o amos, esa libertad, ¿no? Y ahí encontramos que hay libertades en el papel, pero no en la práctica, hasta que se cumple el pago, bueno, y las disputas que se generan con las amas o amos y que por eso llegan a la justicia, ¿no? También los casos, ¿no? De redes entre mujeres afrodescendientes, ¿no? Y hay casos muy interesantes como este que está acá, que nos habla también de cómo son muy evidentes ciertas marcas de racialización o qué es lo que se está comentando también, ¿no? Creo que los registros judiciales nos pueden dar cuenta también de ese ambiente que se está viviendo, en este caso en el Santiago del 18, donde es posible que aparezca, ¿no? En una documentación judicial esta frase que dice, ¿no? Rosa Requena dice que es una infeliz africana, ¿no? Y luego las cartas de libertad, donde también encontramos autocompra, ¿no? Y la mayoría de las autocompras las hacen las mujeres. Y luego las esclavitudes transitorias, ¿no? Que son las que me interesan en particular, y en particular esta reinvención de la ascendencia materna. Insisto, acá está una foja del caso de Francisca Cartagena, y por otro, acá hay otro caso, ¿no? Y luego tenemos la memoria de la esclavitud indígena heredada y su abolición, ¿no? Que esto es un caso del siglo XVII, que no voy a entrar ahora mucho en eso. Y por último, los usos de la ley de 1811 ante la justicia, la ley de libertad de vientres. Eso como un repaso una pasada muy rápida por estas cuestiones que me implican hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Ahí se dejó de compartir? Sí. Ahí está, muchas gracias, Carolina. Muy, muy buena tu exposición, llena de sugerencias, incitante para seguir trabajando. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias a todos y a todas.